La historia está llena de huellas que muchas veces son evidencia de que no importa el pasado, pues una y otra vez volvemos a caer en el desosiego de la vida. Las interminables guerras, las luchas de poderes, las diferencias de ideales que dejan a su paso destrucción y dolor, entre una infinidad de motivos. Sin embargo, dentro de estas sombras existen huellas más atroces que velan la crueldad de la vida. Joseph Rudolf Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad de Günzburg, Alemania. Hijo de Teresa y Karl Mengele, un hombre estricto y trabajador que dio empleo a muchos hombres gracias a su empresa de fabricación de equipo agrícola. Joseph fue el mayor de 3 hermanos, un niño muy listo y disciplinado académicamente que disfrutaba de la música y las artes. Su padre tenía el deseo de que Joseph heredara su empresa quedando al mando de la misma. Sin embargo, Joseph tomaría un camino distinto a través de las ciencias sociales, por lo que partiría hacia Múnich a estudiar filosofía, donde no solo se empaparía del ámbito político, sino que pasaría a formar parte del Stadthelm, una organización formada por veteranos de la Primera Guerra Mundial que buscaba mantener la paz y el orden, y que más adelante pasaría a tener una relación cooperativa con la Alemania nazi. Pues bien, 2 años después de que Hitler llegara al poder, Mengele finalmente obtuvo su doctorado en la misma Universidad de Múnich en el área de antropología, lo que más adelante le conseguiría un trabajo con el Dr. Ottmar, quien, aunque pertenecía a una congregación que estaba en contra del partido nazi, despertaría en Mengele, aún sin saberlo, una curiosidad por el estudio de los gemelos que más adelante pasaría a la historia como parte de las atrocidades de este mismo. El Dr. Ottmar tenía una admiración en la pureza genética y en el desarrollo de la eugenesia, por lo que sin darse cuenta se alió al partido nazi trabajando en la superioridad genética de los alemanes. Todo esto siendo apoyado enormemente por el Dr. Joseph Mengele. Incluso, sus postulados dieron pie a una ley que impedía el matrimonio entre judíos y alemanes. A la par de esto, el Dr. Mengele ya había pasado a ser un miembro registrado del partido nazi y de la organización paramilitar Schutzstaffel. Pues bien, pocos meses antes de que se declarara oficial la Segunda Guerra Mundial, Mengele desposaría a una mujer de nombre Irene, con quien tendría a su único hijo, Rolf Mengele. Así pues, iniciada la guerra, Mengele no participaría activamente, sino hasta pocos meses después, justo cuando Francia cayó ante los alemanes, y su participación dentro del ejército sería más enfocada en la experiencia médica que había adquirido, sirviendo como teniente segundo en un batallón de reserva médica, aunque más temprano que tarde, gracias a su experiencia en genética, pasó a trabajar en la Oficina de Raza y Asentamiento, una organización que intentaba preservar la pureza de la raza alemana a través de la eliminación de características indeseadas. Más adelante, pasaría nuevamente a atender heridos, especialmente durante la invasión hacia la zona soviética, donde fue descrito como un médico muy talentoso y heroico, pues cierto día que encontró un tanque que había sido atacado, se adentró en este esquivando las llamas que emanaban del mismo para salvar a 2 soldados alemanes que estaban dentro del tanque, lo que lo hizo acreedor a la Cruz de Hierro de primera clase, la insignia de herida en negro y la medalla de cuidado del pueblo alemán, sin mencionar las miradas de aprobación y admiración por parte de los soldados. Posteriormente, después de resultar herido en batalla, fue retirado de las líneas frontales para más adelante regresar a trabajar a las oficinas de la raza. Finalmente, cuando se dio la orden de que la única manera de terminar definitivamente con la unión de razas entre alemanes y judíos era erradicarlos por completo, un Dr. Joseph Mengele, respetado y con una enorme necesidad por la investigación, solicitó una transferencia al servicio de los campos de concentración, pues señalaba que era un enorme desperdicio eliminar a las personas sin experimentar con ellos. Fue así como el 30 de mayo de 1943 iniciaría una época de penumbra y oscuridad para la humanidad, actos por los que se le apodarían a Joseph Mengele como el ángel de la muerte. Así pues,
Mengele se situaría en un campo de concentración y exterminio de nombre Auschwitz, que para aquel momento albergaba alrededor de 140.000 prisioneros. Las primeras tareas de Mengele en este campo implicaban la selección de personas que podían fungir como trabajadores y separarlos de aquellos que no, quienes comúnmente solían ser bebés, niños, mujeres y ancianos, mismos que eran enviados a las cámaras de gas. De la misma manera, cientos de miles de prisioneros que llegaban a estos campos perdían la vida después de un par de horas por inanición y trabajo forzado, por lo que también eran llevados a las cámaras de gas. La filosofía de Mengele como encargado de aquellos campos era simple. Las mujeres, al ver a sus hijos sin vida, perderían toda motivación para trabajar, por lo que simplemente habría que deshacerse de estas. Por otro lado, quienes eran seleccionados para realizar trabajos también eran utilizados por Mengele como sujetos de prueba, especialmente los gemelos, de quienes utilizaba a uno de estos como el sujeto de prueba principal, inyectándole sustancias químicas en el cuerpo o en los ojos en un intento de cambiar el color de estos, mientras que al otro lo usaba como un modelo de control para valorar los cambios que estos presentaban. Posteriormente, asesinaba a ambos para realizar una autopsia y comparar el cambio en los órganos. Aquellos individuos que tenían alguna patología morfológica o enanismo solían cercenarles extremidades sin anestesia para evaluar la tolerancia al dolor, así como las diferencias físicas notables marcadas por el código genético. También solía inyectar químicos en los testículos de los hombres o en el útero de las mujeres con la finalidad de esterilizarlos para evitar que las razas que él consideraba inferiores se siguieran reproduciendo. De la misma manera, posicionaba a personas bajo condiciones físicas extremas, como temperaturas bajo cero, para evaluar cuánto puede soportar un individuo bajo esta exposición. Generaba heridas a los prisioneros, por medio de las cuales les introducía diversas bacterias, solo para observar tanto la proliferación de estos microorganismos como el estatus de lucha y defensa del mismo cuerpo. También solía realizar cirugías con fines de enseñanza para sus alumnos y disecciones para sus investigaciones antropológicas. A las mujeres embarazadas les inducía un aborto forzado con la finalidad de estudiar las diferentes etapas de gestación. Incluso se sabe que a dos gemelas de nombre Guido y Nina, de 4 años de edad, las sometió a una cirugía tras la cual se descubrió que Mengele había intentado crear gemelos siameses. Estos gemelos lloraban día y noche clamando por su madre, mientras las heridas supuraban continuamente, producto de los movimientos causados por el inimaginable dolor que estas pequeñas sufrían. Aunque por lejos, probablemente el caso más conocido del Dr. Mengele es el de la gemela Eva Moses Kor, una sobreviviente de los campos de concentración que relató cómo al llegar en el tren a los campos de exterminio, los soldados clamaban por gemelos, y al verla junto a su hermana Miriam, cuestionaron a sus padres si éstas eran gemelas. La madre, un poco confundida, preguntó si esto era algo bueno, a lo que el soldado respondió que sí, y tras recibir una respuesta afirmativa por parte de la madre, prosiguieron a arrastrarla y quitarle a las niñas, quienes fueron llevadas con el Dr. Mengele. Posteriormente, señalaron que Mengele contaba a los gemelos todas las mañanas para saber con cuántos experimentos contaban. Cierto día, el Dr. Mengele las introdujo en un experimento en el que las desnudaron junto a otros muchos gemelos y las dejaron en un cuarto durante 8 horas. Acto seguido, midió cada parte de su cuerpo, realizó unas anotaciones y las regresaron a su celda. Más adelante, les pusieron 5 inyecciones, de las que declaró desconocer el contenido de estas, aunque recuerda haber enfermado gravemente y haber sido trasladada a lo que se asemejaba a un hospital. Posteriormente, el Dr. Mengele entró al cuarto, midió su temperatura, realizó anotaciones y señaló que solo le quedaban 2 semanas de vida. Afortunadamente para Eva, el pronóstico del Dr. Mengele fue erróneo, pues tanto ella como su hermana sobrevivieron a los experimentos. Más adelante, una Eva ya adulta fue examinada por médicos que declararon que debido a los experimentos que les habían realizado, sus riñones
se habían quedado del tamaño del riñón de un niño de 11 años. También mencionaron que Mengele podía ser muy cálido, amable y atento con quienes fungirían como sus experimentos, y que incluso les pedía a los niños más pequeños que lo llamaran tío Mengele, esto dejando ver una clara disonancia cognitiva, un comportamiento narcisista y psicopático. Pues bien, debido a las investigaciones y el actuar de Mengele ante los problemas que se llegaron a avecinar entre los prisioneros con respecto a sus enfermedades, Mengele recibió la Cruz al Mérito de Guerra por parte de sus superiores, ganándose incluso el título de primer médico del campo de Auschwitz. Ese mismo año, nacería su hijo Rolf el 11 de marzo de 1944. De esta manera, Mengele continuó con sus experimentos por algún tiempo, enviando algunos de sus resultados a sus colegas, quienes agradecían con cartas de admiración, sin saber que la caída de aquel imperio estaba a punto de llegar. Así pues, después del primer intento de asesinato de Hitler, el avance de la Unión Soviética contra los alemanes y la desmoralización del ejército nazi, los intentos por seguir al pie de una guerra que ya tenía escrita su fecha de caducidad, fue mitigando poco a poco los experimentos de Mengele, quien escapó junto con su esposa a su ciudad de origen. Posteriormente, regresaría a Auschwitz para intentar eliminar tanto a los prisioneros restantes, así como las pruebas a su nombre. Más adelante, intentaría hacer retroceder al ejército soviético en Checoslovaquia. Sin embargo, estos intentos serían en vano, pues quienes retrocederían serían los mismos alemanes hasta que se vieron obligados a replegarse por completo. Así pues, mientras escapaba, haciéndose pasar por un médico como cualquier otro, fue apresado por los estadounidenses, aunque estos desconocían quién era y los actos que había llevado a cabo. Un coronel de nombre Fritz Ullmann, que trabajaba junto con los estadounidenses, ayudó a Mengele a incorporarse bajo un alias nuevo, adoptando justamente el nombre del coronel. Sin embargo, fue enviado a un nuevo campo de prisioneros donde se le procesó bajo su nombre real. Aunque nuevamente no fue identificado por ningún soldado estadounidense, por lo que más temprano que tarde logró adoptar nuevamente el alias de Fritz Ullmann. Pese a que no hay datos claros que señalen cómo es que Mengele logró pasar desapercibido por los soldados, se teoriza que posiblemente el agotamiento, el conteo de los prisioneros y el intento por reestructurar la Alemania por parte de los soldados generaba en estos un descuido de los prisioneros con la finalidad de terminar rápidamente con el trabajo. Así pues, una vez que permitieron a los prisioneros incorporarse en una Alemania que buscaba ser reconstruida, Mengele intentaba huir con el temor de ser atrapado con dos identificaciones, una bajo el nombre de Fritz Ullmann y otra bajo su nombre real. De esta manera, y después de haber permanecido oculto bajo el nombre de Fritz Ullmann, intentó viajar hacia el este, territorio ocupado por Rusia, para intentar conseguir sus últimas notas investigativas. Y aunque esto no pudo ser certero del todo, sí logró llegar con un colega, quien le consiguió un trabajo en una granja, donde fue descrito como un hombre muy trabajador. Así pues, en el verano del 46, finalmente logró reunirse nuevamente con Irene, aunque estas reuniones fueron muy efímeras, pues 3 años después, cuando Mengele escapó hacia Argentina para evitar ser arrestado, Irene se divorció de él, abandonándolo sin más. Una vez situado en Argentina, Mengele comenzó a trabajar como carpintero hasta que logró generar un contacto con su familia, quien lo apoyó económicamente gracias al enorme auge que tuvo la empresa de su padre. Más adelante, logró conseguir una copia de su acta de nacimiento original, por lo que volvió a adquirir su nombre de Joseph Rudolf Mengele, aunque esto nuevamente no despertó ninguna sospecha de ningún individuo en la embajada alemana ni en Argentina. Posteriormente, regresó a Alemania a visitar tanto a su hijo como a su familia, para más adelante regresar a Argentina, desposando a su cuñada Marta, teniendo una vida próspera y sin problemas. No hasta que Alemania lanzó un comunicado de extradición alrededor de 1959 para que Mengele afrontara un juicio por sus crímenes de guerra. Esto le ganó un título de uno de los hombres más buscados del mundo
por lo que se vio obligado a huir hacia Paraguay hasta que finalmente se situó en Brasil, donde viviría sus últimos años de vida junto a una pareja de húngaros, mientras su esposa Marta continuaba creciendo los negocios. Finalmente, el 7 de febrero de 1979, Mengele sufrió de un derrame cerebral mientras nadaba, por lo que perdió la vida a sus 67 años, quedando impune de todos sus crímenes. La vida de Mengele no solo arrastra una profunda impotencia por haber evadido la justicia, sino que también ejemplifica la herida que jamás sanó en las miles de familias que perdieron la vida a manos del ángel de la muerte. Como dato curioso, se menciona que en sus años de adolescencia, Mengele alardeaba con sus compañeros de escuela, indicando que algún día su nombre aparecería en las enciclopedias. Quiero extender nuevamente un agradecimiento a todos ustedes que ven mis videos y la invitación de unirse a esta pequeña comunidad, que pronto estaré subiendo más contenido que podría interesarles. De la misma manera, les invito a dejar su like y a reflexionar lo siguiente. ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Es realmente necesaria una vida de atrocidades y errores para darnos cuenta de hacia dónde debemos dirigirnos? Yo soy Franco y les deseo una excelente noche.